teobroma.mx. ¿Qué tal? Bienvenidos a Teobroma. Yo me llamo Julio César Torres y en el podcast de esta semana vamos a retomar la plática que tuvimos con el sexólogo Óscar Chávez Lanz y Carlos Umbral acerca de diversas expresiones de la sexualidad que de forma errónea se han llamado parafilias. Y antes de iniciar me gustaría agradecer a las personas que nos escuchan y nos han dejado comentarios. Les aseguramos que es una gran motivación para nosotros en esta labor de difusión cultural pero también lúdica. Y les recordamos que nuestra cuenta de Twitter es @teobroma_mx. Teobroma se escribe con TH, justo como aparece en el nombre de este archivo de audio. En cuanto a Facebook, nos puedes encontrar en facebook.com/teobroma.podcast. Y sin más preámbulos, los dejamos con la segunda parte de la plática que iniciamos la semana pasada. Escuchemos. Entonces, en el judeocristianismo, luego en el esquema psicoanalítico, hay una aversión por las actividades no reproductivas, perversiones, desviaciones, aberraciones sexuales, o sea, todo tiene que ver con que no se reproduzca la gente, ¿no? Cada término valdría la pena medio describirlo. Ya expliqué con abundancia por qué se usa el término desviación, ¿no? Como una analogía con la carretera, pero perverso, aunque mi cuate y profe Javier dice que perverso es vertir en donde no se debe, es de hiper, de mucho. Entonces, perverso quiere decir vertir demasiado. O sea, si además de la reproducción haces otras cosas, eso es perverso. O si llenas un vaso y se empieza a derramar, eso es pervertir el agua o pervertir el líquido. Es como echarle muchas ganas a un tema, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refieren las perversiones. La función de la sexualidad es tener hijos, cualquier otra función es perversión. Aberración es, erratio es la dirección, ¿no? Entonces, aberración y desviación es lo mismo etimológicamente, ¿no? Erratio quiere decir caminar por donde no se debe, caminar lejos del camino central, ¿no? Errar en las dos acepciones, sí, ¿no? Vagar sin un rumbo y errar de errare, ¿no? De equivocarse. Sí, es más rico aberración por eso, porque tiene varias etimologías que coinciden. Son como muy explícitamente valorativas estos términos. Entonces, la sexología, no puedo decir moderna, pero la sexología más reciente trató de construir un término que dejara estas valoraciones. Y sin embargo, el término es muy desafortunado, porque el término que se les ocurrió fue parafilias. Parafilias conserva un sabor platónico, estoico, aunque cronológicamente sea anterior Platón a los estoicos, pero ahí de todos modos está el deber ser reproductivo, porque las parafilias son las filias que no son la filia, la verdadera, o sea, son las paralelas. Entonces, en la etimología de filia, pues también está el concepto de desviación. Lo que te debe gustar es lo que te conduce a reproducirte, y si te gustan los caminos paralelos, que no van a llegar a veces a la reproducción, o si llegan van a ser por vías muy tortuosas, entonces eso es parafilias. Y es el que está instalado, digamos, en el imaginario, en los buscadores, etcétera. Entonces, va a ser muy difícil de librarse del término parafilias, pero nuestra definición de parafilias, por lo menos en este país, porque no todos los sexólogos de todo el mundo son progresistas, eso sí también hay que entenderlo. Que alguien sea sexólogo no quiere decir que sea una persona respetuosa de la diversidad. Es que se dedica a cuestiones sexuales y no necesariamente desde una perspectiva liberal o respetuosa. Entonces, desde la sexología en este país, parafilia es una condición donde buscas excitación o orgasmo, pero que te causa consulta médica. O sea, que te genera angustia. Entonces, en ese sentido, si te gusta ver a los perros en el mercado y llegando a tu casa te masturbas por el recuerdo de ver los perros que están montándose en el mercado, y eso no te genera angustia, entonces no sería una parafilia. Pero si algo que haces, lo que sea, hasta voltear a ver a la vecina, simplemente voltearla a ver, si eso te genera angustia, entonces es una parafilia y requiere tratamiento. Entonces, el término parafilias está muy asociado con la terapia sexual. Y sí es lamentable que muchas de estas estén redactadas de ese modo. O sea, cuando lees la lista, las ves y dices, pues es que la redacción lo que está haciendo es invitar a la gente a que vaya con un sexólogo. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no están hablando de la libertad, ¿no? O sea, no. Están hablando de una cosa oscura, oculta, secreta, ¿no? Hay un señalamiento ya per se. Claro, un estigma, ¿no? Pero sí, que están ligándolas con la culpa y con la falta de salud mental, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y es toda esta herencia de la que está hablando Oscar. Sí, porque finalmente en el esquema primitivo judeocristiano, pues son faltas a la divinidad, porque pues la divinidad a veces no habla mucho, pero los sacerdotes sí. Entonces, si alguien va contra las normas sacerdotales, pues está ofendiendo a la divinidad, según ellos, ¿no? Pero deja de tener
importancia a esta aproximación, y en los países integristas el sistema religioso y el sistema civil es lo mismo. Te reprime el Estado, el sistema judicial, por tener las mismas faltas. Entonces ahora ya no es pecador, es delito. Entonces latigazos o cárcel o muerte o lo que sea, ¿no? A Onan lo matan a pedradas, una página después de que vierte el semen fuera de su cuñada, Tamar se llamaba, creo, ¿no? Entonces por no fertilizarla lo matan a pedradas, porque Diosito se molesta y Diosito les dice que lo maten, y como en ese tiempo le hacen caso a Diosito, pues entonces lo matan. Entonces se vuelven de normas religiosas, normas judiciales, y después eso tampoco rifa, y lo que hace el esquema psicoanalítico es plantearlas en términos médicos. Entonces ya no son pecados ni delitos, pero sí siguen siendo evidencias de falta de salud mental, ¿no? Retomando un poco lo de Onan, se tomó como un sinónimo de masturbación el onanismo, que no necesariamente, viendo esta anécdota, no era masturbación en sí, sino era el desperdiciar el semen y no concretar esta reproducción. Así es. Sí, es el coito interrumpido, ¿no? Sí, y se volvió como la alegoría. En particular para los católicos, onanismo es sinónimo de masturbación, pero sí es un error que a mí me tiene bastante sin cuidado, pero sí es un error describir el pecado de Onan como masturbación. Y los curas sí mienten en público porque dicen, es que se masturbaba, lo obligaban a irse con su cuñada para fertilizarla. Entonces, para no tener excitación, y hasta lo dicen así como, entonces como disfrutándolo. Sí, como imaginándose la excitación de los chamaquitos y de Onan. Dice, para no tener excitación sexual, entonces se masturbaba antes, entonces ya no se le paraba cuando llegaba con su cuñada, cosa que es absolutamente opuesta al texto. Si uno ve el texto, dice claramente que penetraba a su cuñada, se excitaba y ella debe haber estado bastante feliz también, pero antes de eyacular sacaba el pene y eyaculaba afuera. Y eso era violentar la norma del levirato que lo obligaba a fertilizar a su cuñada. Y también es una lección del interés económico, mercantil, porque si la cuñada hubiera tenido hijos, entonces sus hijos de Onan con su esposa hubieran perdido parte de la herencia porque tendrían otros primitos del primogénito. Entonces ellos se quedan sin pues lo que hayan sido chivas, unas cuantas tiendas de campaña. Tampoco era tanta feria, ¿no? Sí. Pero fue castigado. O sea, lo que está detrás es Dios dice y tú obedeces a Dios. Aquí no hay justificaciones de ninguna naturaleza, ¿no? Estás viviendo en su casa, eres su invitado y el dueño de la casa decide qué haces ahí, ¿no? Entonces el mundo es de Diosito y Diosito decide qué haces, aunque sean cosas absurdas. Aunque sea matar a tu hijo en un cerro, ¿no? Eso lo obedeces y punto. No hay cuestionamientos posibles. Oscar, considerando que hay un sustrato en el ser humano que es el sustrato de la singularidad de cada persona, es decir, que es única, podríamos estar hablando, ya nos explicaste de dónde vienen todas esas restricciones que son prácticamente sociales, culturales, son modeladoras de una cultura, pero yéndonos no a la cultura, sino yéndonos al individuo, apelando a esta singularidad, ¿podríamos hablar entonces de que existen parafilias o que existen perversiones o que...? Los términos que de veras no son valorativos son expresiones de la diversidad sexual, expresiones comportamentales de la sexualidad. Variantes no me gusta, también se usa, pero variantes de la vida erótica, sí, porque entonces hay lo correcto y las otras son las variantes, o sea, las no centrales, entonces también hay Platón ahí, ¿no? Sí. Nuestra realidad también está hecha de la cultura. Sí, claro. O sea, no somos independientes de la cultura. Entonces, está en los huesos, está en la médula de los huesos, el esquema, la cultura, los prejuicios. Los podemos criticar y hacer esfuerzos por nivelarlos de modo que nadie salga muy raspado, pero realmente son parte de nosotros mismos. O sea, el desprecio por las mujeres, el desprecio por las personas homosexuales, el desprecio por las personas que hacen cosas que yo no me atrevo a hacer. O sea, todo eso es parte de nuestra cultura. Entonces no habría ninguna razón para no angustiarse con algunas de estas cosas. O sea, sí van a ser parafilias en el sentido, en la definición que decía, porque sí le van a causar angustia a las gentes. Es natural en el sentido de que estamos desarrollados en un sistema que nos sembró las angustias. Entonces tenemos allá el vigilante adentro, y ese vigilante, que se llama conciencia, pues es el que te va a estar diciendo, no, esto no está bien, está muy chica, está muy grande, está muy peluda, lo que sea, ¿no? Sí, está muy lo que sea. Y entonces hay un límite para lo que es aceptable según cada quien, y ese límite a lo mejor incluye las cosas que te excitan y vives santa y tranquilamente, pero muchas veces, yo creo que la mayoría, las cosas que te excitan se salen un poco de ese límite por algún lado, ¿no?
Y entonces te empiezas a angustiar y vas y pagas consulta o vas y pagas en un confesionario, porque la especialización en catalizar las angustias antes era de la iglesia, pero ahora hay profesionales que se dedican a eso, ¿no? Entonces vas a terapia. O te vas a poner hasta las chanclas con tus cuates en una cantina y entonces les explicas toda tu vida. Y eso también es terapéutico. Claro. Será más barato y será más socialmente más chido, ¿no? Pero también es terapéutico. Si de veras te sueltas, si de veras el alcohol te hace relatar todo, porque ahí la bronca es que estás ante la vigilancia de 5 o 6, pues digamos, por usar el tecnicismo, 5 o 6 cabrones que te están juzgando, y abiertamente te están juzgando, te estás exponiendo a su crítica, ¿no? Entonces no vas a soltar todo, ¿no? Se supone que en un confesionario o en un consultorio sí. No te ven. Sí, no te ven, hay como cierta suposición de secrecía, que en el caso de los abusos sexuales es terrorífica, ¿eh? La secrecía debe ser respetada por encima de los delitos. Ese es el caso de Maciel y de todo, ¿no? Ahí tenía amarrados a los que sabían de su vida sexual con los niños, porque si te lo dije en confesión y lo revelas, tú sí quedas excomulgado. Si yo me sigo cogiendo niños, puedo seguirme confesando y seguirle librando. No más que con que tú sueltes la sopa, ya te llevo el tren, porque sí quedas excomulgado. Entonces, realmente es una cosa macabra del sistema de protección de abusos en la iglesia. No solamente con los niños, con cualquier tipo de delitos, ¿no? Y un asesino, no puedes contarlo, ¿no? O es más grave decir lo que te contó, entonces no puede haber contacto entre el Ministerio Público y el cura, pero los documentos son los documentos. Y Mahoney sí va a tener que soltar los documentos, y Norberto Rivera debe estar ahorita bastante preocupado porque está a la orden para que saque. Digo, es anacrónico contar anécdotas de estas, pero en estas fechas, que son marzo de 2013, está el ultimátum para que Mahoney saque todos los documentos sobre los abusos a menores, y ahí va a quedar salpicado otra vez Norberto Rivera, seguro, ¿no? Pero bueno, en fin, la culpa de todas maneras está. Sí. Y entonces puedes confesar, pero no confiesas todo, entonces sí se complica. Y si le rascas, por eso empecé por donde empecé. Sí. La angustia la está generando eso. Lo que le debería de generar culpa a la gente que no le genera culpa es agandallarse con sus obreros, es explotar a la gente, es maltratar a su pareja, ofender a las gentes que son de otra profesión o de otro grupo social o clase social, porque ya no se usa el término, pero es un término que sigue existiendo. Entonces, esas cosas no generan culpa. Y en cambio, tener deseos, que puede incluso ser algo positivo, ¿no? Que es algo que está en el marco del placer y que no necesariamente implica daño, algunas sí habría que revisarlas con ese criterio, ¿no? Pero no tiene por qué implicar daño a otras personas, pues entonces eso no tendría por qué generar culpa, y en cambio eso es lo que sí genera culpa. O sea, estamos realmente en una dinámica que es surrealista, ¿no? Sí, hasta las propias fantasías me generan culpa, hasta y las fantasías. estoy angustiado y voy a la iglesia y no dejo de angustiarme porque me voy a ir al infierno por mis fantasías. Sí, aunque ahí hay una decisión, porque yo creo que la gente va a la iglesia y se siente muy santa y buena, y se le olvida todas las cosas que hace o que siente. Sí. Y después de que sale, pues ya dio limosna, viene purificada, y entonces puede tirar toda una semana de atrocidades, y luego ya el sábado, viernes, se vuelve a confesar y se purifica. Yo creo que esa es la dinámica. Es un poco el parecido, o tiene un cierto isomorfismo con el círculo de la violencia, ¿no? Puedes violentar, abusar, maltratar, jueves, viernes, hasta el sábado ya es el exceso, y luego el domingo ya quedas limpio con el sacramento, y para empezar otra vez la semana bien. O sea, no se te acumula. Ese es el gancho enorme. Yo creo que por eso es el éxito de... No es la única institución confesional, porque finalmente el psicoanálisis y muchas terapias también tienen como eje la confesión, y también prehispánicamente está el solteotl, ¿no? Te libera. Entonces, si tú vomitas, pues te puedes seguir atascando de sopes y de gorditas y de enchiladas fritas, y luego otra vez vuelves a vomitar. Entonces es una dinámica muy perversa, en realidad, donde no vas construyendo una vida sobre un eje ético sólido. Eso que estás mencionando, me voy a salir un poco de la sexualidad, quizá no tanto, pero sí hay una especie como de ciclo vicioso en cuanto a los mecanismos de purificación. Hay gente que se la pasa siempre limpiándose, siempre purificándose de muchas cosas, como si realmente se ensuciara tanto. Esto se ve en las dietas, se ve en cuestiones hasta como metafísicas, de creencias espirituales o de creencias, toda esta... Sí, pues hasta más burdo, pero los gringos lavándose las manos en todos lados, todo el tiempo, ¿no? La asepsia, Sí. Pues por eso se enferman, güey. Los trastornos obsesivo-compulsivo, ¿no? Sí, pues podrían ligarse a estos comportamientos. Sí, hay un librito de la directora del Museo de Universum que se llama El libro de las cochinadas.
Y explica por qué hay muchas cochinadas que hay que entrarle, ¿no? Comerse los mocos, dice. Es algo que es escandaloso, ¿no? Ni la palabra moco se dice en las buenas familias. Pero explica con toda claridad que comerse los mocos lo que hace es que las bacterias que el moco atrapó entran al sistema digestivo, generan defensas y entonces vas creando un sistema inmunitario adecuado al medio donde vives. O sea, ese es el mecanismo. Y puede ser comidos, como dice la canción del moco, puede ser comido porque se lo saca y se lo mete en la boca, que es un poco grotesco, pero también cuando te tragas la mucosidad, las flemas, ¿no? Estás metiendo al organismo por una vía distinta, que no es una herida, y se van generando defensas contra esos mismos bichos. Y vives en tal lugar y generas defensas contra lo que hay ahí. Los gringos no tienen defensas contra nada. Y gringos es un término genérico, porque también hay muchos otros pueblos que hacen eso, ¿no? Entonces llegan a cualquier lado y tienen que ir a comer a su propio restaurante, porque si comen en cualquier otro lugar, pues eso no es viajar, man. Pues sí, mejor que vean en el Facebook las cosas. Digo, ¿qué chiste tiene ir a un país y no comer lo que la gente come ahí? Sí, o no quedarte a dormir un día en la choza donde duerme la gente ahí. Es absurdo. Ir a ver las cosas asépticamente y luego irse a McDonald's y comerse una Coca-Cola, pues digo, es mucho menos de la mitad del viaje lo que logran, ¿no? Eso no es ir a otro lado. Eso es estar viendo. Y hay muchas parafilias que tienen que ver con la vista, pero muchas no, ¿no? También con el olfato, con las distintas formas de percepción, porque no son solo los 5 sentidos, ¿no? También hay muchas que tienen que ver con formas intelectualizadas de percepción, ¿no? Lo que sueñas, lo que imaginas que la otra gente hace, lo que imaginas que te podría hacer. Es una serie de cosas que son de veras que enriquecen la vida sexual. O sea, ¿y habría algunas parafilias más relacionadas con algún género, más con hombres, más con mujeres, de acuerdo a lo que se dice de que los hombres sí son más visuales o las mujeres más por los pensamientos? No sé, ¿se podría hablar de eso? Yo creo que en la referencia es otra vez el trabajo de Kinsey. Es un montón de entrevistas, no investiga todas estas condiciones, pero sí hay algunas que investiga y que sí tienen cierto sesgo. Son más frecuentes en mujeres o más frecuentes en hombres. Y una de ellas que recuerdo, por el contraste con la actualidad, es la fantasía de ser agredido, agredida sexualmente, ¿no? O sea, te ha excitado la posibilidad de que alguien te force, te amarre o te haga tocamientos que no pediste. Y en la encuesta de 15, que son ya más de 50 años, son 60 y tantos años, es más frecuente en las mujeres, pero en encuestas más recientes, de hace 20 años para acá, son más frecuentes en hombres. La fantasía de ser sometida la persona a la voluntad de otra. Y quiero aprovechar, ya lo dije antes, pero la fantasía no implica un deseo. Claro. Eso es muy importante, porque hay muchos aconsejadores, aconsejadoras por el radio o por los medios. No, usted busque el modo de realizar sus fantasías. No, es otro registro. La fantasía se va a echar a perder si buscas, y de eso sí hay de estadísticas. Más del 70% de las veces. O sea, el éxito para buscar una fantasía, llevarla a la realidad, es menos de 1 de cada 3 veces. O sea, 2 de cada 3 veces va a ser negativo el resultado. O sea, no te va a salir, ¿no? Sí, lo planeaste, no sé qué, y a la mejor hora sale perfectamente mal, porque la vecina no se baña o porque lo que esperas de la dinámica no va a ser lo que es en tu fantasía. Entonces sí se echan a perder las fantasías. Y esta combinación de fantasía con la fantasía culpígena y eso, pues tiene su raíz por el lado del cristianismo, pero también en los esquemas, digamos, psicologistas, ya ni siquiera el psicoanálisis, los esquemas de las psicodinámicas también previenen contra las fantasías, pero ¿por qué? ¿No? O sea, la fantasía es fantasía, no le va a pasar nada a nadie por la fantasía. Si estoy como estoy y la persona con la que estoy piensa que soy Luis Miguel, pues yo soy igual el que estoy ahí, yo soy el que está disfrutando la situación, o que se imagine que soy quien sea, pues que yo por qué me tengo que meter en eso, ¿no? Bueno, y es que me diga Luismi, pues ¿qué me importa, no? Pues sí. Oye, ¿tú consideras que algunas de estas expresiones de la sexualidad que pudieran estar asociadas a un castigo físico o simulado, pudieran también estar asociadas a la culpa y que hubiera ahí una especie también de relación macabra, ¿no? De encontrar excitación en la culpa y excitación en el castigo a la culpa? Por ejemplo, las nalgadas, ¿no? Los típicos, nalgadas, los pellizcos, los castigos, pues, ¿no? El castigo que sí llega. Yo simplemente no sé si siempre sea así. Lo que te puedo decir de esa área es que, por un lado, existe lo que se llama fobofilia, ¿no? El gusto por las situaciones de miedo, que no es exactamente lo mismo, pero sí nos echamos el caldo aquí abajo del balcón de los suegros, ¿no? Entonces si se asoman nos van a ver, pero entonces estoy con la tensión constante. Hay a quien le gusta y a quien le saca completamente de onda. O sea, no puedo tener excitación absolutamente si hay cualquier peligro.
Entonces al revés, tengo que ir a un hotel y tengo que ir a un hotel distinto cada vez para que no vaya a ser que me hayan seguido. Entonces cuando tiene la tranquilidad, entonces se excita y si no, no. Y en el otro extremo está la persona que se excita por el miedo, ¿no? Eso está, digamos, emparentado. Y lo uso como ejemplo porque en el otro caso también puede ser que sea de veras porque tengo culpas y las estoy catalizando ahí a través de que me den nalgadas a la hora que me estoy excitando, o puede ser que no, que sea el impacto físico, el ardorcito, y eso es lo que me causa la excitación. O sea, intentaría no sobreinterpretar, porque al interpretar siempre hay el riesgo de que se pase algo. Ahora, ya que se menciona lo del uso de la violencia o de las nalgadas o de las humillaciones o cosas de estas, hay cosas sofisticadísimas que son de veras algunas de una elegancia enorme y otras de un nivel de grotesco y brutal terribles, ¿no? O sea, es una colección enorme de cosas. Las gentes que hacen este tipo de prácticas tienen unos cuestionarios que muchos de ellos están en internet, pero nunca son suficientes. Formalmente, si vas a entrarle al uso de la violencia, sea física, emocional o la que sea, como parte del acuerdo, tiene que haber primero una entrevista con la persona con la que piensas sesionar, dicen ellos. No es echarte un cal, no, se llama hacer una sesión. Entonces, planeamos hacer una sesión, bueno, entonces nos tomamos un café o 2 cafés seguidos y sacamos las listas y empezamos a preguntarnos cuáles son los miedos que de veras sí te sacan de onda para no hacer nada de eso. Entonces ya vas palomeando lo que no puedes hacer, porque la otra persona sí se va a sacar de onda, ¿no? No, pues fíjate que no soporto que me hablen fuerte. O sea, que me alcen la voz, no. Y no sé por qué. O sí sé, ¿no? Porque mi maestro de secundaria, porque mi mamá, o porque... No, pero no soporto los gritos, cabrón. Entonces podemos hacer lo que sean, pues amarrar, latigar, ensartar agujas, sangrar, pero no me grites. Entonces ya, se apunta, ¿no? Y esto otro también me da mucho miedo. Y esto otro... Entonces hay el nivel de esto prohibido, esto posiblemente, pero me preguntas cuando vaya a ser. Y esto otro sí me preguntas de todos modos, pero casi estoy con la certeza de que eso sí lo podemos hacer. Entonces se va haciendo la colección de cosas. Y las 2 personas conocen la colección y además tienen la lista ahí a la hora de hacer la sesión. Y después de 3 o 4 vueltas de esto mismo, entonces algunas personas incluso le comunican a otra persona. Mira, estamos así, nuestras normas son estas. Cuídanos. Entonces la otra persona ya se viste sus cueros y cosas así y nomás está cuidando. Y tiene las listas ahí. Y entonces a la hora que te estás pasando, saca una tarjeta o algo así. Sabes que no estás haciendo lo que dijiste. Como un árbitro. Sí, es como un árbitro. Y es muy útil. Sí. Y curiosamente, la persona que más peligro corre en estas acciones no es la persona que está siendo violentada. Es mucho menos intenso el tema de la persona que está recibiendo los latigazos. Al que hay que cuidar más es al otro, porque sí se entra en paroxismos de corte incluso como místico, ¿no? Sí. A la hora que estoy ejerciendo la violencia, entonces empiezo a entrar en una dinámica que sí me puedo desbocar. Ese es el que hay que cuidar más. El otro puede decir, no, ya. Siempre hay una palabra clave para suspender la acción, ¿no? Así que, no me pegues más. Eso no sirve porque es parte de la escenografía, de la escenificación. Pero siempre deben acordar una palabra, lo que sea. Muy común es rojo, ¿no? Por los semáforos. Entonces, amarillo. ¿Te está gustando amarillo? O sea, ya te estás acercando a donde ya no me está gustando, ¿no? Síguele, pero aguas, ¿no? Y rojo quiere decir rojo, punto, ¿no? O naranja, o dinosaurio, o lo que sea, ¿no? Colmillo, ¿no? Entonces yo puedo decir, no, pero si digo colmillo, en el acto se suspende lo que esté sucediendo porque quiere decir, pero ese es el poder del que está recibiendo los latigazos. Sí. O del que están colgando, el que están pellizcando, o que están ofendiendo, pero el otro no tiene esa posibilidad y entra en una dinámica, sí, es un paroxismo. O sea, un desborde, como lo que tú decías hace rato. Sí, la desmesura. Entonces es muy, muy importante, si van a jugar a las violencias, tener estas poquitas cosas en cuenta y sí juntarse con alguien que sí sepa, y hay gente que dicen que sí saben y no saben en realidad. Y si pueden, pues simplemente en vez de ser una sesión de BDSM, pues es una madriza que le pusieron a alguien y que lo dejan todo mal emocionalmente o físicamente. Entonces hay normas. Además, otra norma que es muy importante es que debe haber la aceptación constante, o sea, una señal de aceptación constante, pero también un apapacho. Hasta los primates superiores lo hacen. Se pelean y al rato hay un apapacho. Se rasguñaron y al rato se están lamiendo la herida en uno del otro. O sea, esa reconciliación tiene que estar constante y no se puede suspender la sesión sin que haya eso, ¿sí? Entonces tiene que haber un trato amable. Las gentes que hacen esto, porque sí conozco varias, pocas de ellas son gentes duras en su modo cotidiano. Son gentes muy amables, muy suaves,
en su trato. No es la imagen así de güey que trae las cadenas y que Del todo el tiempo verdugo, está ¿no? viendo a quién se madre. No es así. En su trato personal son gentes muy, muy suaves. Ahorita que mencionas eso, Oscar, a mí me viene a la memoria algún texto que leí de Georges Bataille en relación con la vida de Gilles de Rais, que es el Barba Azul, que él, bueno, llevaba esto del apapacho también a un nivel macabro, porque de repente pues sí asustaba a sus víctimas, principalmente niños, y después los apapachaba, ya que otra vez entraban en esa confianza, entonces otra vez los llevaba a una tortura muy cruel, y así lo repetía varias veces Sí, en el siglo. ahí realmente es ese ciclo de la violencia. Es muy confuso. Yo he propuesto, pero ya está muy fijado el término BDSM. Pero si uno lee al Marqués de Sade o a Georges Bataille, uno puede disfrutar de que amarren al cura en un árbol y lo embarran de caca por las experiencias que uno tiene con los curas, ¿no? Pero sin embargo, eso no es de lo que estamos hablando. Eso es una agresión. Eso no es hablar de BDSM, porque el otro no está de acuerdo. Sí. El otro está siendo secuestrado. Entonces no es un juego. Ahí es en serio, ahí es violencia en serio. Sí. Entonces, si secuestraste a alguien y primero lo apapaches, luego ahí no hay, porque está secuestrado. Entonces no estamos jugando. Entonces hay que tener muy claro que es jugar. O sea, que alguien pase y le dé un batazo a alguien no es sadismo. Eso es un delito, pues eso no tiene nada que ver, ¿no? En términos de estas dinámicas, ¿no? O sea, no se vale. Sí es muy confuso leer a Marqués de Sade. Leer a Sacher Masoch, no tanto porque él está buscando que lo maltraten. Entonces, si la víctima es la que activamente está buscando, entonces no hay tanta sanción. Pero sí es más fácil que pierdan el seso las gentes que busca Sacher Masoch que las gentes que busca el Marqués de Sade. Las va a apagar, las va a anular, o sea, sí es una fregadera. Pero el otro puede convertirlas en unos criminales. O sea, sí es otra cosa. Es otra cosa. Entonces sí es todo un tema. Yo creo que en cada tema hay cosas, ¿no? Sí. Los baños dorados, el uso de orina, etcétera. Ahí no pasa nada, a menos que haya infecciones, ¿no? Bañarse con orina no pasa nada, hasta se te curan las heridas, hasta puede ser bueno para la piel. Puede ser un olor fuerte, la orina fría ya es muy pestilente, se descompone muy fácil, se rancia, etcétera. Pero esa dinámica es una dinámica completamente distinta al usar excremento, porque el excremento tiene bichos, está fermentándose constantemente. Entonces, que entre en cualquier otro orificio, en un ojo, en la nariz, que se coma alguien algo, hay unos enormes cuidados que hay que tener si a alguien le gusta eso que se llama coprofilia. Entonces, bueno, hay muchas cosas para las que debiera haber, no como estas listas que, como decías hace rato, sí lo que buscan es la culpa y finalmente la consulta o la confesión, sino más bien como las instrucciones. ¿Cómo le hacemos? La zoofilia, que es el gusto, la excitación por seres que no son de tu misma especie. También hay animales zoofílicos. Hay una foto clásica que utilizaba mucho John Money, es de un conejito montando una gallina. Pero además al conejito le gustaban más las gallinas que las conejas, a ese conejito en particular. Esa es zoofilia también, se excita más con otra especie que con su propia especie. Hace unos 10 años en Gales, en las playas de Gales, había un delfín zoofílico que le gustaban los seres humanos. Entonces pusieron los letreros porque si se aproximaba a la gente, se la empezaba a fajar, y al rato tenía una erección, y entonces lo que habría que hacer era, si hubiera sido aquí, pues lo matan y lo hacen empanadas y ya, ¿no? Pero allá la dinámica fue otra, entonces había que prevenir a la gente. El pene de los delfines aparentemente tiene musculatura, entonces es prensil. Entonces si ya se le paró y está junto a ti, te puede agarrar de una pierna. No te va a ahogar, porque sí son muy empáticos los delfines y saben que te ahogas, ¿no? Que no aguantas tanto bajo el agua, pero sí te puede causar mucho miedo. Y salieron unos manualitos, estaba en sus albores internet, sí. Pero salieron unos manualitos, ahí los tengo en ASCII, las copias, sí, de cómo tener relaciones sexuales con un delfín macho. Y entonces una de las precauciones importantes era la eyaculación de un delfín puede llegar a 7 metros de distancia. Entonces, si usted le va a hacer una felación al delfín, si va a poner el pene en su boca, pues que sea de elotito, porque si se lo pone de frente le puede sacar un ojo, ¿no? Si el delfín se excita y eyacula, sí puede ser terrible. O sea, una eyaculación dentro de la boca o por la nariz puede ser de veras un asunto médico, ¿no? Entonces, ese tipo de precauciones son interesantes. Hay una novelita al revés, donde es una delfín. Es un cuate que vive en alguna playa, Suffolk o no sé qué, en Inglaterra. Son mares muy fríos, ¿no? A diferencia de acá.
aquí pensamos mal, calorcito, ¿no? Pues allá hay 6 meses del año que es imposible salir en traje de baño, te mueres. Entonces, durante el verano, el señor iba a su casa y empezó una delfina ahí a juguetearon en la playa, no sé qué. Él empezó a ver como que la delfina sí tenía interés y entonces finalmente acabó teniendo relaciones con la delfina, se enamoró de ella y después empezó a prolongar sus estancias en la casa, le generó culpas, no sé qué, encontró un terapeuta que lo consoló, incluso lo acompañó para ver cómo estaba la onda con la delfina, vieron que realmente no estaba abusando del animal y finalmente se separó de la esposa y se fue a vivir con la delfina. O sea, él vive en su casa, pero diario iba y la veía, la alimentaba, tenían relaciones, etcétera. O sea, sí, lo que quiero nada más es señalar es que las posibilidades también están en el enamoramiento. No es nada más lo erótico que descalificamos así como que es la pura, no. La pura carne. También hay un vínculo emocional. Se habla de que Nikola Tesla estaba enamorado de una paloma. Yo cuando lo vi está muy raro. Eso sería una columbofilia. Sí, pero ya escuchando lo que dice el maestro, pues digo, sí es muy posible, ¿no? Que, sí, el vínculo emocional está. Sí. Y hay grupos de BDSM otra vez, donde el vínculo es intensísimo entre los gentes del grupo. O sea, sí, los ves cacheteándose, etcétera, pero es tan, dicen ellos sublime, yo no sé si sea el término correcto, pero es tanta la emotividad que se pone en el asunto que acaban con unos lazos amorosos impresionantes. Y son gentes que cuando ves lo que están haciendo, pues se están maltratando, pero no es así. Es el código que establecieron. Sí, sí. Hay por eso suena inadecuado el término parafilias, porque hay un grado de comunicación que incluso no se llega a tener en otros tipos de relaciones, ¿no? Así es. Sí, sí. Si tienes interés en alguien, yo creo que habría que hacer eso siempre, ¿no? Claro. Llegar vamos a tomar un café, a ver, mira, a ver. Yo duermo con calcetines, paloma o tache, no, paloma. Y entonces ya vas viendo, ¿no? Cómo es la otra persona, a ver si le entras o no le entras, pero casi siempre en eso no sabe uno nada, hasta que ya está ensabanado, ¿no? Pues, maestro Oscar Chávez Lanz, le agradecemos que nos haya dado esta plática. Al contrario, muy ilustrativa. Me fui entusiasmando poco a poco. Muy bien, pues muchas gracias. Esperamos que nos pueda acompañar en alguna otra ocasión. Muchas gracias. ¿Cómo no? Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, Julio, nuestro auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que tenemos una cita la siguiente semana. Hasta pronto. El árbol que mueve a algunos a lágrimas de felicidad, en la mirada de otros no es más que un objeto verde que se interpone en el camino. Algunas personas ven la naturaleza como algo ridículo y deforme, pero para ellos no dirijo mi discurso. Y aún algunos pocos no ven en la naturaleza nada en especial. Pero para los ojos de la persona de imaginación, la naturaleza es imaginación misma. Así como un hombre es, ve. Así como el ojo es formado, así es como sus potencias quedan establecidas. Carta al Dr. Trustler, 23 de agosto de 1799, de William Blake. Teobroma.mx